Hello, you speakers. I'm Katza. I'm George. And I'm Javier. Welcome to season number 1 of the You Speak English podcast for beginners. Sí, nuestro podcast para principiantes llegó para quedarse. ¿Cómo están? How are you guys? Muy bien. Hey, pensaron que no hablaba español, ¿verdad? Pensamos que no hablabas español, ¿no? ¿Hablas español, Javier? Sí, sí, No sí. sabía. Bienvenidos a todos nuestros escuchas que quieren aprender más, pero no tienen todavía el nivel necesario para beneficiarse de nuestro otro podcast. Sí, exactamente. Este podcast Bienvenidos. está creado especialmente para beginners o principiantes. Okay, so stay tuned. Today we practice social expressions. Expresiones sociales que vas a utilizar en reuniones y otros contextos. Te damos la bienvenida a este podcast que YouSpeak tiene para principiantes. El primer podcast educativo en inglés y en español, solo para ti que acabas de comenzar tus clases de inglés o si quieres mejorar lo que ya sabes. Recuerda que puedes descargar el script de este podcast para que practiques con nosotros. El link se encuentra en la descripción del podcast. Fantástico, muy bien. Ahora me toca a mí presentar esta siguiente parte, que es errores más comunes que cometen los alumnos de nivel principiantes. Y me toca abrir, ¿ok? Entonces, uno de estos es cuando estamos hablando de actividades de todos los días, cuando nos referimos a he, she, and it, en afirmativo. Hay una regla ahí loca, ¿verdad? Que me preguntan los alumnos, ¿por qué hay que agregarle la S? Le digo, no sé, a alguien se le ocurrió hace 400 años agregarle una S al sonido. Es plural, no, no es plural. ¿Y por qué le ponen la S? No sé, porque le sobraron las letras. Porque es así. Entonces, por ejemplo, porque inglés. Porque inglés. Entonces, por ejemplo, si yo digo I work, pues yo trabajo. You work, tú trabajas. Pero ¿qué crees? Cuando nos referimos a he or she, tenemos que decir he works or she works. Él trabaja o ella trabaja. ¿Por qué la S? No se preocupen, solo no se les olvide agregar esta S cuando estés escribiendo y cuando estés hablando solo en afirmativo. No es correcto, te van a entender, pero no es correcto que digas he work or he go to school every day. Said he goes to school every day. Tenlo en cuenta, esto es para cuando nos referimos a he, she or it, ¿verdad? Y que sea en afirmativo. ¿Qué les parece? Perfecto, es correcto. Muy bien. De hecho, en esa referencia, George, los expertos dicen que quizás dentro de unos 50 años más no necesitamos esa S donde tú mencionas. ¿Se quieren esperar o lo aprendemos bien desde ahorita? Mejor lo aprendemos. Ahorita ya no vamos a estar nosotros para verlo. Dentro de 50 años, híjole, creo que ya me retiré. Ok, mi turno. Okay. El error más común que yo veo es mis alumnos principiantes se les olvida usar el artículo a o an y por ende reemplazan con la palabra one. Muchas veces hay maestros que usan el puro inglés en clase y decimos, ok, a y an es lo mismo que decir one. Entonces, en vez de decir I have a brother, dicen I have one brother. Y eso no es lo mismo, no es lo mismo. Si dices tengo un hermano, dices, ok, quizás tengas más, pero dices tengo one brother, uno hermano, es, ok, nada más no tengo dos, no tengo tres, nada más tengo uno solo. También es muy común que digan I am teacher, en vez de I am a teacher. Y las profesiones en inglés llevan el artículo a o am. Yes. Oh. Yes, that's right. That is correct. All right, very good. So, ¿Y tú, Casa? mi turno. Ajá, tu turno. Combinar los verbos con verbo to be en tiempos presente y pasado. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, I am dance, eso es un error muy común, ¿no? Que quiero usar el I am como un efecto de transición, ¿no? Como que él no, como una que pausa. como estamos pensando un poco en español, pero
Acuérdense, igual en español ni siquiera necesitamos esa palabra transición, entonces no se puede combinar. En tiempo presente y pasado no se pueden combinar los verbos to be con los verbos de acción o de movimiento. La forma correcta sería I dance, ¿no? ¿Ah? Y Exacto. este error es muy común porque en español requerimos de esta palabra de transición para todo, ¿no? Como les decía, pero en inglés no necesariamente. Necesitamos transiciones en otras cosas, pero no en este sentido. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora sí, al tema principal. Vamos al Ah, tema principal. Ok, perfecto. Hoy aprenderemos algunas expresiones sociales que se utilizan en conversaciones cotidianas. Si aún no han descargado el script de este podcast, puedes poner pausa al podcast y hacerlo ahora mismo o tener papel y pluma a la mano y resultará mucho más útil. Aquí está la lista de expresiones sociales que aprenderás hoy. Después de cada frase escucharás la interpretación, no la traducción, ojo, sino la interpretación en español. ¿Listos? Fine, thanks. What about you? Bien, gracias. ¿Y tú? Good luck. Suerte. Here you are. Aquí tienes. It's all right. No pasa nada. No thanks. No, gracias. Same to you. Igualmente. See you later. Nos vemos después. Yes, I would. Sí, me gustaría. You're welcome. De nada. Muy George. bien. Excelente. Ahora vamos a practicar en pequeños diálogos para que aprendas su utilidad. Excelente. ¿Ok? Entonces, Javier y yo vamos a hacer unos mini diálogos. Inicio yo. Javier, would you like something to eat? No, thanks. I'm not hungry. Would you like something to drink? Yes, I would. I'm very thirsty. Sorry, I'm a bit late. It's all right. I have nothing to do today. I must go now. See you later. Bye. Have a nice weekend. Same to you. Can I have that pen, please? Here you are. Thank you. You're welcome. How are you? I'm fine, thanks. What about you? I have an important exam tomorrow. Good luck. All right, very well, well done, muy bien. Eso es muy bien, fácil, muchas ¿no? gracias, súper fácil. Excelente. Esto es común, no es el típico, fine, nice to meet you. How about you? No es el típico que nos enseñan los libros, ¿no? Exactamente. Esto es inglés más natural, es inglés ahí que el inglés práctico, que sí se, es que el sí se inglés hace. práctico, Exacto. exactamente, sí se hace. Noten, por favor, la entonación que utilizaron tanto George como Javier para hacer las preguntas y la entonación de las respuestas. Es muy, muy importante. La ventaja de tener este podcast es que pueden reproducirlo cuantas veces sea necesario y practicar su entonación. ¿Ok? Y ahora nuestra última sección del podcast, el consejo del día. George. Sí. Claro que sí. Mira, mi consejo, uno, hay muchísimos, pero vamos a ir con el primero que voy a compartir en este podcast es que cuando estés estudiando inglés, las frases que escuches, como algo muy similar a lo que acabas de decir, Katza, es las preguntas o las frases que digas, mucha gente se preocupa únicamente por la pronunciación. Sí, la pronunciación es muy importante, pero un factor muy importante es la entonación, o sea, la música que le das a la frase, como el tonito que le das. Por ejemplo, no es lo mismo preguntar, how are you? How are you? Okay, entonces pon mucha atención a los ejemplos, los audios, nuestros podcasts, en lo que veas en tus lecciones o en programas de televisión o en YouTube. Las frases que veas, fíjate en la entonación y repítelo. No nomás lo escuches, sino repítelas
y que sea como una sola frase. No te preocupes que que sea palabra por palabra, que va a ser un consejo que Javier ahorita te va a dar. Sí, si puedo construir un poquito encima de lo que acaba de mencionar George. Una parte que los alumnos se enfocan mucho es, me dicen, yo quiero, Javier, Katza o George, tener mucha fluidez. Quiero hablar inglés Rápido. fluido. Y todo el mundo piensa que es muy rápido, ¿verdad? Okay. No dicen, mientras muy rápido, es que si fluidez significa, muchachos, que no ni es muy rápido ni es muy lento, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I have an important exam tomorrow, si lo digo muy lento es, I have an important exam tomorrow. Lo dijiste muy bien, lo pronunciaste bien, es muy lento. Me estás diciendo que yo soy lento. Si me hablas muy lento, es que estás diciendo que yo soy lento. Quien te escucha Okay. Exacto. Exactamente. Entonces, es muy importante que entiendan que el inglés, para tener fluidez, no es rápido. Muchas veces dicen, es que los nativos hablan muy rápido. No, lo hablamos pegado. Pegado. Decimos, I have an important exam tomorrow. ¿Sí oyeron los espacios entre las palabras? No, ¿verdad? Lo que diferencia la palabra en esta oración es justo lo que dijo George. Tenemos que darle la entonación. La entonación, usualmente, si ponen mucha atención, las palabras más importantes van a ser un poquito más fuertes. Obviamente esto tiene más práctica, pero si juntan esas dos palabras, les garantizo que tendrán muy buena fluidez. Así es, muy bien. Ok. Excelente. Mi consejo del día se los di hace dos minutos, pero se los voy a repetir otra vez. Sí, otra vez. Escuchen muchas veces los podcasts que les vamos a estar trayendo cada semana. Escúchenlos varias veces, pero no solo escúchenlos, sino hablen con nosotros, repitan las frases y traten de llevar ahí sus anotaciones. Este tipo de material es muy, muy esencial para que ustedes puedan tener una mejor práctica y empiecen a entrenar su habilidad de escucha. Entonces, para poder aprender a reproducir los sonidos que requiere el inglés, hay que escuchar mucho. Mucho. Okay. Eso que mencionó Katza se llama shadowing, y como este consejo, los próximos podcasts vamos a tener muchos más consejos para ustedes que les van a ayudar muchísimo en su inglés. Es correcto. Pues vamos a cerrar el podcast. Excelente. Muy bien. George, pues, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Estoy muy emocionado por hacer este podcast, nuestro primer podcast, temporada 1, para principiantes. Y soy muy emocionado. Como dice Javier, vamos a traer muchísimo contenido que les va a ser de gran utilidad. Y pues nos vemos en la próxima. Sí. Excelente. Yo quiero cerrar con algo que mi madre, que terminó 6º año de primaria, ella aprendió inglés, japonés y coreano. Y de sus amigos japoneses aprendió la frase, la persistencia siempre vencerá la inteligencia. No, entonces, lo importante es persistencia. Practica. Perfecto, muy bien. Muy bien, excelente. Pues eso es todo por hoy y gracias a todos a ustedes que nos están escuchando. Y también recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify y si les gustó el podcast, compártanlo con todos sus amigos. También chequen por ahí nuestro canal de YouTube porque van a encontrar la versión en video de este mismo podcast. Pueden visitar nuestro website en donde van a encontrar artículos relacionados con la práctica y el aprendizaje del inglés. Y recuerden, práctica y más práctica. Y más práctica. Nos vemos. Bye bye. Hasta la próxima. Me encuentras en redes sociales como @YouSpeak en Facebook, Instagram, YouTube y en TikTok. Because with us, you speak English.